Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, invitándote a sumergirte en este mar fresco de la palabra de Dios, a pedirle al Espíritu Santo que te permita hacer una experiencia profunda de su actuar en tu vida y en el mundo. Vos sabés que el Concilio Vaticano II, este libro tan fundamental para la Iglesia Católica que reúne las conclusiones de esta gran reunión que se hizo a mitad del siglo XX a nivel de todos los obispos del mundo, nos dice en el documento sobre las misiones que el Espíritu Santo ya estaba obrando en el mundo antes que Cristo fuera glorificado. Qué importante es esta doctrina del concilio que nos está recordando que Dios no tiene que pedirnos permiso para actuar. Y acá el concilio nos ofrece algunas indicaciones. Hay una carta apostólica de 1966 que se llama Ecclesiae Sancte, que reglamenta la aplicación de este documento del concilio sobre las misiones. Y en esta carta se manda insertar en la teología un tratado sobre la misión. Y este tratado tiene que tener un estudio especial sobre los caminos del Señor en la preparación del Evangelio, sobre la posibilidad de salvación de los que no están evangelizados. Y hay algunos elementos que nos pueden ayudar. El mismo concilio en el documento sobre gozo y esperanza dice: el Espíritu Santo ofrece a todos, y especialmente acá cuando dice todos habla de los no cristianos de buena voluntad, ofrece a todos la posibilidad de que, en una forma que solo Dios conoce, se asocien al misterio pascual. Qué importante saber que es doctrina de la Iglesia que aquellos que reconocen a Dios como existente y como remunerador se salvan. Y esto está fundamentado en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Allí se habla de la fe de Enoc. Y justamente se nos dice esto, que el que cree que Dios existe y que este Dios recompensa a los que lo buscan, eso es suficiente para hacer una declaración de fe y por lo tanto para llegar a la salvación. Y está hablando de la fe en un Dios invisible, personal, y en un Dios que es providente, o sea que se ocupa de su criatura, que no nos abandona, que no nos deja solos. Un Dios, en definitiva, que nos ama y por eso se ocupa de nosotros. Y por eso va a decir este documento sobre las misiones que Dios tiene caminos de salvación que solamente Él conoce para aquellos que sin culpa propia no pudieron conocer el Evangelio porque nadie se los predicó. Y escúchame, estos son gran parte de la humanidad. La mayoría en la humanidad no conoce a Jesús y nunca ha escuchado hablar de Él. Es por esto que el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y descendió sobre los discípulos para quedarse para siempre.
Es por esto que Pentecostés tiene un sentido misionero fundamental. Y este texto que te estoy recordando del concilio señala 3 elementos que son importantes para el fenómeno de Pentecostés. El primero es que la iglesia en Pentecostés se manifestó públicamente ante la multitud. La iglesia se desató a la predicación. Aquí es donde la iglesia comienza la difusión del evangelio, comienza a predicar en las plazas abiertamente. Y además, esta iglesia de la nueva alianza habla todas las lenguas, comprende y abraza en el amor, en la caridad, todas las lenguas, y por lo tanto, Pentecostés supera la dispersión de Babel. Pentecostés prefigura la unión de los pueblos en esa catolicidad, en esa universalidad que nos da la fe. En los comienzos de la encarnación y de la Iglesia hay un paralelismo notable que justamente San Lucas insinúa, y el concilio lo explicita. Dice: del mismo modo que Cristo fue concebido cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, del mismo modo, en Pentecostés, cuando vino el Espíritu, empezaron los hechos de los apóstoles. El Verbo se hizo carne por obra del Espíritu, y el cuerpo de la Iglesia nace por obra del Espíritu y es enviado por obra del Espíritu al mundo para evangelizarlo. Y es por esto que, por pedido de muchos padres en el concilio, acá se menciona expresamente a la Virgen María, y su presencia es significativa, su oración en medio de los discípulos cuando vino el Espíritu Santo. María es una especie de lugar privilegiado de esa manifestación del Espíritu Santo. Es por esto que el Papa Pablo VI, en la encíclica Evangelii Nunciandi, en el número 82, va a decir: en la mañana de Pentecostés, ella, o sea María, presidió con su oración el comienzo de la evangelización bajo el influjo del Espíritu Santo. Sea ella la estrella de la evangelización, siempre renovada, que la Iglesia, dócil al mandato del Señor, debe promover y realizar, sobre todo en estos tiempos difíciles y llenos de esperanza. El mismo Papa, en una carta, en una exhortación que se llama Marialis Cultus, sobre la Virgen, va a decir: no se puede hablar de la Iglesia si no está presente María. O como lo expresa también muy bien el documento de Puebla, en el número 301, 303, 299, dice: sin María el Evangelio se desencarna, se desfigura, se transforma en ideología, en un racionalismo espiritualista. María es garantía de la grandeza femenina y muestra la forma específica de ser mujer, con esa vocación de ser alma, una entrega que espiritualice la carne y que encarne el espíritu. Y dice también Puebla: esta es la hora de María, tiempo de un nuevo Pentecostés, que ella preside con su oración, cuando bajo el influjo del Espíritu Santo inicia la Iglesia un nuevo tramo de su peregrinar. No hay evangelización sin la Madre. Además, acordate que nadie como María vivió esa unión íntima, profunda, esponsal con el Espíritu Santo. No hay ninguna persona que transparente mejor esos rasgos femeninos de Dios que lleva el Espíritu, que justamente María. Te invito a que medites en todo esto y pidas una fuerte unción del Espíritu en tu vida. Hacelo con este canto del Ministerio Río Poderoso. Presencia de Dios. Presencia de Dios, ven a mí.
Presencia de Dios fluye sobre mí. Presencia de Dios, ven a mí. Presencia de Dios fluye sobre mí. Presencia de Dios, ven a mí. Presencia de Dios fluye sobre mí. Yo quiero que fluyas con tu poder y te manifiestes en todo mi ser. Yo quiero que fluyas con tu poder y te manifiestes en todo mi ser. Presencia de Dios, ven a mí. Presencia de Dios fluye sobre mí. Presencia de Dios, ven a mí. Presencia de Dios fluye sobre mí. Ven a fluir, ven a sanar, hazte presente en este lugar. Ven a llenar mi corazón, te necesito, presencia de Dios. Ven a fluir, ven a sanar, hazte presente en este lugar. Ven a llenar mi corazón, te necesito, presencia de Dios. Presencia de Dios, ven a mí. Presencia de Dios fluye sobre mí. Presencia de Dios, ven a mí. Presencia de Dios fluye sobre mí. Presencia de Dios, ven a mí. Presencia de Dios fluye sobre mí. Presencia de Dios, ven a mí. Presencia de Dios fluye sobre mí. Ven a fluir, ven a sonar, hazte presente en este lugar. Ven a llenar mi corazón, te necesito, presencia de Dios. Ven a fluir, ven a sanar, hazte presente en este lugar. Ven a llenar mi corazón, te necesito, presencia de Dios. Presencia de Dios, ya estás aquí. Presencia de Dios, te siento sobre mí. Presencia de Dios, ya estás aquí.
presencia de Dios. Te siento sobre mí. También el concilio se refiere a esa unión íntima que existe entre el ministerio apostólico y el envío del Espíritu Santo, y esto justamente para la obra y para la realización de la salvación en todas partes y siempre. Expresamente anota este texto que te estoy comentando que esta determinación fue hecha por el Señor antes de dar la vida voluntariamente para salvar al mundo. O sea que se trata de una institución hecha por Jesús, antes de la Pascua. Y el concilio, para fundamentar esta doctrina, cita el capítulo 14 hasta el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, y también una alocución de 1964 del Papa Pablo VI. Aquí, después de citar justamente Juan 14, 16, 17, el Papa había recordado a los padres participantes de esta reunión que los agentes que Jesús prometió son dos, esos agentes que el Señor envió, y los envió para continuar su obra, para extender en el tiempo, durante la tierra, este reino que Él había fundado, el reino de Dios, y para hacer de la humanidad redimida su iglesia, su cuerpo místico, su plenitud, esperando justamente este retorno último y triunfal al final de los siglos. ¿Y cuáles son estos dos agentes para continuar y llevar a culmen la obra de Jesús? Son precisamente el apostolado y el Espíritu. Son diferentes porque el apostolado actúa de un modo externo, de un modo objetivo. El apostolado forma el cuerpo, por decirlo de algún modo, este cuerpo material de la Iglesia. Le da estructuras visibles, estructuras sociales, grupos, instituciones, organigramas, asociaciones. Mientras que el Espíritu Santo obra de modo interno, obra dentro de cada una de las personas, obra dentro de toda la comunidad. El Espíritu Santo es el que anima, el que vivifica, el que santifica. Y estos dos agentes siempre actúan juntos. Están asociados en esta obra de la salvación. Por eso va a enseñar el concilio que la Iglesia está establecida y está organizada en el mundo como una sociedad, y que está dotada de medios propios, de medios adecuados, para lograr una unión visible y social. A esto se le llama el ministerio apostólico organizado. Y esta parte visible, humana, organizada, social de la Iglesia, aunque sea como una sociedad, sin embargo, enseñaba el Papa Pío XII, es muy superior a todas las sociedades humanas y las supera como la gracia supera la naturaleza. La Iglesia como organización, de hecho, es una sociedad única en su estilo, en su género, incomparable, imperceptible, justamente porque sobrepasa todos los límites naturales, todos los límites meramente humanos. La Iglesia es una sociedad totalmente atípica, que no se explica, que no funciona según los modelos sociológicos. Porque precisamente lo que en la Iglesia es sociedad es transformado en un signo y en un instrumento por el Espíritu Santo. Y esto significa la relativización total de lo social, de lo visible, de lo humano o de todo lo meramente organizativo en la Iglesia. Enseña también el concilio que el Espíritu Santo vivifica
las instituciones eclesiásticas a la manera como el alma lo hace en el cuerpo. Y acá cita a San Agustín, que enseña lo que obra el alma en todos los miembros de un solo cuerpo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en toda la Iglesia. El Espíritu Santo, siendo uno solo en la cabeza y en los miembros, como el alma está en todo el cuerpo, de este modo vivifica todo el cuerpo, lo une, lo mueve, que su oficio puede ser comparado por los santos padres con la función que ejerce el principio de vida o el alma en el cuerpo humano. Y esta doctrina es lo que fundamenta esta naturaleza de misterio de la evangelización misionera. Y por eso hay que estudiarla con mucha atención. La naturaleza del actuar es consecuencia de la naturaleza del ser, o sea, yo actúo como un ser humano porque soy un ser humano. Y por eso el Concilio Vaticano II utiliza, hablando de la Iglesia, la palabra misterio. Dice, la Iglesia es un misterio. Y hace una aclaración. Dicen que la intención de designar una realidad divina, trascendente, salvífica, una realidad que se revela y que se manifiesta de una manera visible. Esto es lo que le hace un misterio. Y señala que esta realidad divina que actúa en la Iglesia es precisamente el Espíritu Santo. Justamente porque la Iglesia es una realidad compleja y que está integrada por un elemento humano y por un elemento divino. Por eso es un misterio. Por eso la Iglesia es sacramental. En algo visible yo puedo encontrar lo que es invisible. Y por eso lo humano está ordenado, está subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación, y lo presente está ordenado al mundo futuro que estamos buscando. Por eso la evangelización es simplemente la Iglesia en acción. Y la Iglesia no puede dejar de evangelizar. Es por esto que también la evangelización es un misterio divino humano, porque es Dios el que actúa en la evangelización. Cuando los obispos reunidos en Puebla de Los Ángeles, en 1979, esta gran reunión de los obispos de Latinoamérica, quisieron definir la naturaleza de la evangelización, usaron esta palabra, la palabra misterio. Está en el documento de Puebla 348. Y tenía la intención de enseñar que la Iglesia misma es un misterio. Y por lo tanto la evangelización también lo es. Del mismo modo que la Iglesia, también la evangelización misionera, es una realidad fundamentalmente divina. Una realidad trascendente, una realidad de salvación, pero que está visible entre los hombres. Tiene una parte externa que es visible, que es humana, que se revela y que esconde la presencia actuante del Espíritu Santo. Hay un hermoso texto de San Agustín que se refiere a esto en la carta de San Juan a los Partos, y que dice así: vean, hermanos, en esto un gran misterio. El sonido de nuestras palabras hiere el oído, pero el Maestro está dentro. No piensen que alguno aprende algo del hombre. Podemos llamar la atención con el ruido de nuestra voz, pero si dentro no está el que enseña, vano es nuestro sonido. Hermanos, ¿quieren darse cuenta de esto que les digo? ¿Cuántos saldrán de aquí sin instruirse? Por lo que a mí toca, les hablé a todos. Pero aquellos a quienes no habla aquella unción, a quienes el Espíritu Santo no enseña, salen sin instrucción. El magisterio externo consiste en ciertas ayudas, avisos. El que instruye los corazones tiene la cátedra en el cielo.
Por lo tanto, el maestro interior es el que enseña. Donde no están su inspiración ni su unción, suenan vanamente en el exterior las palabras. Y justamente en este mismo sentido, el Concilio Vaticano II habla sobre esta voz interior, esta voz silenciosa, poderosa del Espíritu Santo en las profundidades del alma humana, y que se distingue de la voz exterior, de esa voz humana, sensible, social, jurídica, concreta, de ese ministro cualificado de la palabra de Dios, el que está predicando y que se preparó seguramente, que es un instrumento indispensable, instituido, querido por Cristo, que es el vehículo para traducir en un lenguaje experimentable el mensaje del Verbo eterno. Y esto lo enseña San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10. Dice: ¿cómo creerán si no se les predica? Porque la fe viene por la predicación. Y esta es la dimensión teologal de la fe que señala el concilio en el documento Dei Verbum, en el número 5. Dice: para dar la respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, esa gracia que se adelanta, que nos ayuda, junto con el auxilio del Espíritu Santo, que mueve el corazón, que lo dirige a Dios, que abre los ojos del Espíritu y que concede a todos el gusto en aceptar y creer la verdad. Por lo tanto, como ves, lo principal en el acto de fe es la obra del Espíritu Santo. La fe jamás será el resultado solamente del esfuerzo humano. No será nunca una conclusión racional. La fe es un don del Espíritu Santo. Yo te invito a que pidas este don y a que pidas sobre tu vida este Espíritu. Hacelo con este canto del Ministerio Río Poderoso, titulado Manda la lluvia. Manda la lluvia de tu presencia, estoy sediento, mi alma se seca. Manda la lluvia de tu presencia, estoy sediento, mi alma se seca. Porque yo necesito más, yo necesito más, yo necesito más de ti en mi vida. Porque yo necesito más, yo necesito más, yo necesito más de ti en mi vida. Manda la lluvia de tu presencia, estoy sediento, mi alma se seca. Manda la lluvia de tu presencia, estoy sediento, mi alma se seca. Porque yo necesito más, yo necesito más, yo necesito más de ti en mi vida. Porque yo necesito más, yo necesito más, yo necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, te necesito más que el aire que yo respiro. Oh Señor, te necesito
que el aire que yo respiro. Necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida. Necesito más, necesito más, necesito más de ti en mi vida.